obedecido. Y yo quisiera, hermanos, que abrieran sus Biblias conmigo, ahí en Romanos capítulo 6, versículo 16 a 17, aunque en la pizarra debe estar Romanos capítulo 1, verso 16. Por haber sido mencionado ya reiteradamente, vamos a ir al capítulo 6, verso 17 al 18. Y ahí, de esos dos textos, hermanos, vamos a sacar los 3 puntos para nuestra lección en esta ocasión. Dice Romanos capítulo 6, verso 17 al 18. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Los 3 puntos, hermanos, que vamos a tratar en esta lección es respecto al Evangelio obedecido. ¿Cómo es obedecido el Evangelio? ¿Cómo es obedecido el Evangelio? El segundo punto que vamos a tratar es, hermanos, ¿para qué debe ser obedecido el Evangelio? Y el tercer punto, hermanos, el que vamos a tratar es de qué forma puede ser o debe ser obedecido el Evangelio. Y los 3 asuntos están en estos 2 versículos que acabamos de leer. Y veamos el primero. ¿Cómo debe ser obedecido el Evangelio? Y el apóstol Pablo le dice a los romanos, quienes ya han obedecido el Evangelio, les dice: gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido, ¿cómo? De corazón. Gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón. De manera que la obediencia al Evangelio, hermanos, debe ser una obediencia de corazón. Y lo vemos cuando por primera vez se predica el Evangelio. En Hechos capítulo 2, en la ciudad de Jerusalén, ante un auditorio de miles de gente, donde el apóstol Pedro se levanta ante una gran audiencia y les habla justamente del Cristo muerto, sepultado y resucitado y exaltado por la poderosa mano de Dios como Rey sobre las naciones. Cuando la gente oye aquellas palabras que el apóstol Pedro está predicando, en el verso 37 del capítulo 2, dice que al oír esto, ¿qué oyeron? El Evangelio. Oyeron el Evangelio. Al oír esto, se compungieron. Se compungieron. Y ese compungimiento fue de corazón. Es decir, hermanos, que la reacción natural ante el hecho de la obra de Dios favoreciéndonos a quienes estábamos en pecado, a pesar de estar en una condición que no lo merecíamos, nos hace sentir tan apenados, tan adoloridos, tan lastimados de pensar que un miserable pecador como yo, que cual oveja descarriada fui tras mi pecado favorito, como lo decíamos ayer, Dios quiso cargar en su Hijo todos mis pecados. Eso, hermanos, eso. Es como, no es como, pero veamos el otro ejemplo que el apóstol Pablo dijo, que cuando tu enemigo tenga hambre, dale de comer, y cuando tu enemigo tenga sed, dale de beber, porque ascuas de fuego amontonarás sobre tu cabeza. Imagínense, no éramos enemigos de Dios, no éramos adversarios de Dios, no nos merecíamos, ni lo pedimos, porque el texto de Romanos que estoy pensando, el apóstol Pablo no dice, si
Si tu enemigo tiene hambre y te pide, no dice eso. Si tu enemigo tiene hambre, dale, aunque no te pida. Si tu enemigo tiene sed, dale, aunque no te pida. Porque cuando haces eso, lo haces sentir más mal de lo que ya se sienta. Quedas como quien menos esperaba que me ayudara por lo mal que he portado con él, me está extendiendo la mano en mi momento más trágico. Y eso fue lo que Pablo dijo a los romanos en el capítulo 5. Dios muestra su amor en que estando todavía en la condición de pecadores, no habiendo corregido nuestras vidas en lo mínimo, no habiendo cambiado nuestro carácter, nuestra actitud, nuestra perversa manera de vivir, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿No fue lo que les dijo Pedro? Este Jesús, verso 36, a quien ustedes crucificaron, este Jesús, a quien vosotros crucificasteis. ¿Sabes qué es lo que hizo Dios? Lo ha hecho Señor y Cristo. Quedaron todos asombrados de lo que Dios pudo haber hecho por ellos. De manera que, compungidos de corazón, como debe ser la reacción natural de cuando se predica el Evangelio, debe haber un sentimiento de pena, de vergüenza y de dolor por el daño que hemos causado a nuestro Dios, ofendiéndole con nuestros pecados. Y a pesar de eso, Dios extiende sus manos para bendecirme. ¿Puedo entender eso? ¿Puedo percibir eso? ¿Lo puedo asimilar en mi mente? Quedo impactado de cuán gran amor Dios nos tiene. Y compungidos de corazón, preguntamos como aquellos preguntaron: ¿qué hago? ¿Qué hago? Debe ser una reacción natural, una actitud, hermanos, de conmoción en nuestro corazón por lo que Dios ha hecho por nosotros. No solamente eso. Cuando el eunuco en Hechos capítulo 8 ha oído el Evangelio a partir de Isaías capítulo 53, capítulo o libro que venía leyendo, dice que a partir de ese capítulo o de ese tema de la oveja que fue llevada al matadero, le predicó el Evangelio a Felipe. Cuando llegaron a cierta agua, Felipe, el eunuco le preguntó a Felipe: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Y qué le dijo Felipe? ¿Cree? ¿Nada más así? Una convicción intelectual, un entendimiento intelectual, un mero hecho de saber que sí, Jesús murió por mí y yo era un pecador y Jesús murió por mí. Ah, ok, entonces ¿qué tengo que hacer? Pues, solamente creer. No, yo creo eso, lo entiendo. No, tiene que ser una reacción propia de nuestras emociones, de nuestros sentimientos. Uno tiene que creer de corazón, porque con el corazón, ¿qué dijo Pablo en los Romanos capítulo 10? Con el corazón se cree, con el corazón se cree. Uno tiene que creerlo, y tiene que creerlo de corazón, conmovido, afectado en sus sentimientos, lo que Dios ha hecho por nosotros. Y uno obedece el Evangelio recibiendo la palabra con compungimiento de corazón. Uno obedece el Evangelio creyendo esa palabra de corazón. Habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual, dice Pablo, fuisteis entregados. No te obligaron, dice Pablo. No te forzaron para que obedecieras. Es que alguien que está en esa condición, hermanos, en esa condición de sensibilidad por lo que ha estado oyendo la palabra de Dios, esa persona que está en esa sensibilidad de haber creído lo que Dios está hecho por nosotros, tiene necesidad de que se canten 3 himnos de invitación para que venga a obedecer el Evangelio.